Y yo no estoy diciendo que eso no vaya a pasar y que no esté pasando. Pero yo tengo que decir que para mí, y no solo para mí, sino escrituralmente hablando, lo más importante no es que alguien vuelva a su tierra natal, sino que los que estaban perdidos vuelvan a ser hijos de Dios. No sé si lo entendió eso, ese principio tan importante. Entonces, para que esto pueda haberse manifestado, el ministerio evangelístico es lo único que va a marcar ese tiempo profético para los que creemos y los que estamos esperando esa segunda venida de Cristo. Así que no hay que inventar la rueda y decir que lo evangelístico es lo que manifiesta el corazón de nuestro Señor fuera del templo. Fuera del templo. El pastor, y ahorita lo vamos a mencionar un poquito más, tengo unas anotaciones por ahí. Es más, mira, el pastor trabaja con el corazón y el carácter. El ministerio bíblico trabaja con la mente, porque vamos a tener la mente de Cristo a través de la palabra de Él. Lo profético trabaja los sentidos, pero lo evangelístico son las manos y los pies de nuestro Señor. La única manera en que se pueda dar a conocer la buena noticia es a través del ministerio evangelístico. Lo demás es una preparación para manifestar lo que aprendimos y en lo que nos hemos transformado. Eso es importante. Lo pastoral, lo bíblico, lo profético me devuelve a mi esencia, pero lo evangelístico hace que en lo que yo me convertí, otro se convierta también. Y eso es sumamente importante para nosotros, porque si lo ve desde el punto de vista del libro, comenzando con, por lo menos a nivel escrito, página 157, esa segunda línea dice: el hombre perdió este propósito en el jardín, pero él vino a restaurarlo. Se perdió un propósito, se perdió un enfoque, 159 segunda línea, el hombre perdió el enfoque, ¿verdad? Pero la idea de Dios a través del ministerio de Cristo es restaurar lo que se perdió en el jardín. Y la única manera que eso puede ocurrir es con alguien. Entonces, ¿cómo pues invocarán si no hay quien les predique? ¿Vio? Y esto, el ministerio evangelístico es actualmente el menos sonado, porque entre comillas es el más trabajoso. Y digo entre comillas porque ahorita vamos a ver unos principios que no se supone que sea el más trabajoso. ¿Ok? Pero muchos prefieren plataformas dentro del templo. Muchos prefieren posiciones dentro. Entonces después culpamos a los fariseos y los hacemos cantos en las predicaciones, ¿sabe? Los hacemos cantos en las predicaciones y los culpamos y los demonizamos. Pero cuando nosotros analizamos, nosotros de igual forma somos expertos en la palabra, somos expertos en decir cómo está el mundo afuera, pero no somos prácticos a la hora de devolver el propósito del jardín afuera. Que afuera hay un desierto y Dios dijo que Él haría reverdecer el desierto. Y el ministerio evangelístico lo que hace es volver el jardín donde dejó de ser. Déjeme en mi locura, pero a mí me parece que el ministerio evangelístico es ese famoso jardinero o el hortelano que se encontraron cuando la tumba de momento ya no había nada en la plataforma, el cuerpo ya no estaba en la plataforma, y llegaron estas mujeres y dijeron, pero ¿dónde está? Y había alguien que parecía un hortelano, y un hortelano no es otro que brega la hortaliza, alguien que brega con un jardín. Qué bello y qué hermoso ver la manifestación de mi Señor, no con un bastón,
no con una corona de oro, no con una túnica como los reyes ni nada de eso. No, él tenía el uniforme de un jardinero. Tenía el uniforme de un jardinero. No tenía un atuendo costoso. Pensaban que era el encargado de dejar todo aquello nítido. Y en realidad era el Rey de Reyes y Señor de Señores, manifestando en lo que se supone que nosotros nos convirtamos cuando venimos a Él, cuando resucitamos en Él. Nos convertimos en hortelanos para restaurar el terreno de otro para que vuelva a ser ese jardín que Dios tenía en su propósito desde el principio. ¿Alguien recibe esa palabra? Pues si la recibe, mañana evangelice a alguien. Saque la famosa palita con los tres. ¿Sabe de lo que le hablo, verdad? Búsquela. Busque la espatulita esa que se supone que de una u otra manera, como que usted pueda profundizar en la tierra. Meta los dedos en la tierra. Ensuciémonos las manos y trabajemos sembrando en el terreno de alguien para que el jardín de Dios pueda establecerse en medio de todas esas familias que necesitan restaurar ese jardín. Viven en un desierto, pero en realidad pueden disfrutar de un jardín. Así que hay gente que pudiera pensar de alguna manera u otra forma: yo no tengo la capacidad de hacer esto, yo no fui llamado para eso. Hemos venido compartiendo que estos 5 ministerios no son exclusivos para un sector, sino que deben verse manifestados en todo. Y si hay uno que no hay manera de zafarse, el del evangelismo. Porque la Biblia dice que la gran comisión es que ir y predicar el evangelio. Y dice la Biblia que tu misión es ir y hacer el trabajo y que la gente tiene que tomar la decisión. Porque dice, y aquel que creyere, lo cual es una frase condicional. No depende de tu trabajo, depende de la decisión que está tomando la persona. Por lo tanto, no puedes pensar si eres un buen o mal evangelista. Tienes que pensar que eres un evangelista obediente, que es distinto. ¿Vio eso? O sea, usted no está buscando ser el evangelista efectivo y no me malentienda, la efectividad es importante dentro del ministerio, pero yo sé que usted sabe por dónde voy. Pero la gente empieza a medirse, déjame ver cuán bueno yo soy para ver si yo sirvo para esto. No se trata de si sirvo o no sirvo, es que naciste en Cristo para eso. Pero nada, déjeme a mí con mi locura. Sin embargo, hay algo bien brutal que me gusta. Dentro de la misma página 159, en el segundo párrafo, dentro de las últimas 4 líneas, dice: no solo tienes el corazón de Cristo, su mente, sus sentidos, sino también quiere entregarte sus manos y sus pies para alcanzar a los perdidos. Yo quiero que sepa que el diseño del evangelio no está en alimentar los salvos. Ese no es el diseño. Una vez alguien es salvo, nos seguimos, claro que sí, nutriendo y entrenando. Pero, si el enfoque de la iglesia es meramente, no es que no hay tiempo para eso. Si el enfoque de la iglesia meramente es ministrarnos entre nosotros, si a eso le llamamos avance, no estamos cumpliendo con el evangelismo, porque el evangelismo es predicarle a aquel que no conoce y que se convierta. No confundamos evangelismo con un mantengo mal direccionado dentro del reino de Dios. La iglesia tiene que hacer el trabajo más eficiente fuera que aquí. Pastor, vamos a hacer más cultos evangelísticos. Estás desenfocado. El culto evangelístico lo haces todos los días cuando sales de tu casa
y del templo si ese fuera el caso. ¿Ok? El culto evangelístico, el servicio evangelístico no depende de bocinas y de un micrófono. Si fuera de esa manera, no vamos a alcanzar a todo el que necesita ser alcanzado. A mí no me gusta hablar mucho de mi trabajo, por razones obvias, o porque es parte de mí. Pero lo más efectivo dentro de en lo que yo me rodeo día a día no es lo que sale en la televisión y en todos los comunicados a nivel de la isla. Lo más efectivo es el puerta a puerta. Eso es comprobado por los siglos de los siglos. ¿Sabe quién ha entendido esto de verdad? Los del Salón del Reino. Yo puedo decir, vives en un error teológico y podemos sentarnos y ver cuál es el error. Y no estoy diciendo que dos cosas malas hacen una buena, ni no vamos a sacarle esa palabrería aquí. Y tampoco estamos para sentarnos en una mesa de juez y decir quién entra al cielo y quién no entra. Que Dios se encargue porque eso no nos toca a nosotros. Pero si algo tengo que decir es que ellos tienen claro que lo que verdaderamente Dios mandó a hacer fue ir y predicar el evangelio. Y a nivel evangelístico, escuche, dentro de su movimiento, no es una opción. Escuche esto bien. No es una opción el no hacer las horas estipuladas dentro de su credo. Lo tienen como algo obligatorio. Quiero decirle algo. Es digno de admirar. Es digno de admirar. Y también es preocupante que dentro de nuestra práctica evangelística, que está bien distanciada de lo que es lo bíblico, quiero ser bien honesto y bien sincero, dentro de nuestra visión de lo que es evangelismo, que está bien distanciada de lo que verdaderamente es efectivo, cuando se convoca para una fuerza mayor, ni siquiera a eso respondemos. Eso es una realidad, iglesia, eso es una realidad. Mi intención no es maltratar a nadie con mis comentarios, pero es una realidad. Si yo convoco a alguien aquí, un recurso conocido, no va a caber nadie aquí. No va a caber nadie. Pero cuando llegó entonces la pregunta es, ¿está bueno que venga el recurso conocido? Claro que sí. Pero cuando llegó el momento de que lo que recibimos aquí verdaderamente lo ejecutemos afuera. Mire, si aquí llegaron 150, pujao, 25 a 30 afuera. Pujao. Y no estoy acusando Casa de Amor y Restauración. Estoy diciendo cómo está funcionando la iglesia que dice tener la verdad en el 2025. No solo en San Lorenzo ni aquí. En casi todas las iglesias voy a quedarme en Puerto Rico. Me voy a quedar aquí. Es una realidad que Dios nos ha entregado el corazón, su mente, los sentidos, pero estamos sin manos ni pies. Y preferimos el mantengo dentro del templo. Cuando lo real o la manifestación real del reino es que podamos salvar. Y quiere que te diga cuál es la visión óptica del creyente. No voy a decir Casa de Restauración. Del creyente que no evangeliza. Tiene obesidad mórbida. Imagínelo, que no es otra cosa que has comido tanto y tanto y tanto y te has alimentado tanto y tanto y tanto, pero no has quemado nada y nos convertimos a nivel de cuerpo en algo grande, pero que llega el momento que ni siquiera nos podemos mover.
y quiero más alimento y parece bien, yo quiero estar a los pies de Cristo comiendo de Él, pero la instrucción de Él es vete. ¿Vio eso? La instrucción de Él, no, o sea, gózatelo mientras Él esté. Gózatelo mientras estás en el templo. Pero si lo único que a ti te da vida como creyente es eso, hay una obesidad mórbida espiritual que llega el momento que no te mueves. Lo vamos a ver más adelante. No te mueves. Y llegas hasta pensar que el evangelismo no ha sido diseñado para ti. Y ahí es cuando el enemigo se encargó de que la iglesia se detenga. Vamos a seguir porque usted me está mirando con una cara que me tiene preocupado. Ay, mira qué cosa, 160. Segunda línea, al menos en lo escrito, en lo impreso. Se lo leo, número 3, y son 17. Lo mismo sucede con el evangelismo. Cuando no estás acostumbrado, lo ves como una tarea imposible y hasta llegas a rechazarla y a afirmar que careces de la habilidad para hacerlo. Y eso pasa. Él da una serie de ejemplos que yo me los voy a economizar, pero una de las cosas que en el puerta a puerta se da es el tema incluso del roleplay, para que empieces a romper el hielo, para que alguien te pegue a tirar algún tipo de objeción con diferentes tipos de personalidades y tú pegas a romper ahí. Llega el momento que cuando tú estás trabajando con alguien ya tú tienes una idea de qué es lo que te va a lanzar, porque como estás continuamente haciéndolo, tú vas a conocer las continuas maquinaciones del enemigo. Y hay gente que me dice, pastor, ¿cómo yo debo prepararme? Esto viene como pan del cielo para usted, maná del cielo ahora, recíbalo. ¿Cómo yo hago para prepararme? ¿O cómo yo me preparo para ser efectivo cuando alguien venga a hablar en contra de la palabra? Ponte a hablar con los que no le sirven al Señor. Y escucha lo que ellos están diciendo. Porque la única manera que tú puedes bendecir, fíjate que no te dije ganarle el debate. Cuando el enfoque es ganar un debate, no estás evangelizando, estás peleando. Ese está bueno. Ese está bueno. Cuando tú solo lo que quieres ganar es un debate, tú estás peleando. Pero cuando tú conoces lo que el enemigo está tratando y la estrategia que él está tirando, de momento ya tú dices, no, este viene con esto. Y es más, hasta tú te le adelante, la persona te hace así como que, ahí para ahí va. Porque ya el espíritu va dirigiendo y porque ya tú estás cada vez más involucrado o más profundo en el tema de lo que es la evangelización. Y dentro de lo que es la experiencia y lo que el espíritu te va guiando, eres un alma letal en el espíritu. Por lo tanto, número 4, 160 al final, últimas 3 líneas. Lo primero que debes creer es que fuiste diseñado para ser como Él y que la dinámica evangelística activa va a un área determinante en la ecuación. Y aquí voy. Hemos estado adoctrinando a la iglesia, y cuando digo adoctrinando no estoy hablando a nivel teológico, sino que hemos estado sugestionando a la iglesia que cuando vienen a Cristo nos paramos aquí y le decimos, si tú supieras todo, si tú supieras el ministerio que Dios tiene para contigo, Dios te va a usar como esto, Dios te va a usar como lo otro, Dios te va a usar como aquello. Pero me llama la atención porque como parte del cuerpo de Cristo, lo primero que no le decimos a la gente es, ¿sabes para qué Dios te necesita? Para que rescates a alguien que estaba como tú.
Y lo que hacemos es crear una élite dentro de la iglesia donde ya tú no sabes si entraste al cuerpo de Cristo o entraste al Capitolio. Perdóneme, pero esa es la verdad. Donde hay tanta cosa que ya yo no sé si hay servidores o si hay ejecutivos. Porque la única manera de hacer algo, uno, es si tengo un título en la iglesia. Dos, es si está dentro de la nueva iglesia moderna, que ahora el verdadero evangelio es convertirte en un predicador de masa, en un cantante de masa, o ser alguien reconocido dentro de alguna, porque esas son las dos más predominantes, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo en eso? Son las dos más predominantes. Que tú seas o un predicador de masa o que tengas un ministerio de oración de masa. Esa es la fórmula ahora. Esa es la fórmula, no hay más nada. Pero no me hablan de rescatar gente. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es entender cuál es el diseño original. Porque si lo deformamos y permitimos que se deforme, no vamos a ver el verdadero mover que Dios quiere para con la iglesia. Se lo compruebo. Como en aquel entonces no habían redes sociales, como en aquel entonces no habían templos como este, ni pantallas, ni batería, ni todo el asunto, que está bueno, está chévere. Pero entonces el libro de los Hechos dice, en aquel día 1000 se convirtieron, 3000 se convirtieron, 5000 fueron bautizados. ¿Lo vio? Hay un detalle importante. Fueron discipulados, entendieron el concepto de lo que es el evangelismo, fueron enviados y entendieron que la misión de la iglesia era multiplicación y que la multiplicación no es llenar un edificio. La multiplicación es que alguien se parezca a Cristo, como en lo que tú te convertiste. Entonces eso es sumamente importante dentro de lo que es el evangelismo. Y ya le compartí las cuatro, lo del pastor, lo bíblico, lo profético. Vamos a saltarlo para ser buenos administradores del tiempo. Y en la 162 tenemos ya unas barreras que se empiezan a presentar, que van actualmente directamente relacionadas con lo que hemos venido trabajando. Y una de ellas es el egoísmo. ¿Qué se dijo del egoísmo en clase? ¿Qué se dijo? Y si no fue en clase, que usted lo leyó y le ministró. ¿Cómo? Que es pensar en uno mismo. ¿Qué más? De hecho, cuando piensas en ti, rompes con el concepto del cuerpo. Y yo uso un ejemplo muy particular que es el siguiente. Si yo despego el dedo de mi mano, si lo despego, ¿qué va a pasar con eso que despegue? Se muere, se pudre. El egoísmo es eso. Pretender que no tengo que estar conectado al cuerpo. ¿Vio? Y uno de los mayores problemas es el egoísmo. De hecho, mire lo que dice en la 162 cerca de la frase, que de hecho es la mitad de la frase. Yo lo subrayé y después me fijé que estaba ahí. Porque cuando yo leo o decidí que al leer trato de no mirar lo que está en negrilla. No fuiste diseñado para ver por ti mismo, sino por otros. Amén. Dímelo otra vez, No fuiste diseñado para velar por ti mismo, sino por otros. Ciertamente, esto lo vemos desde el principio, cuando Caín le dice a Dios, ¿acaso soy yo el guarda de mi hermano? ¿Vio? Eso lo vemos ahí. Y mire eso que está ahí en el medio, que está en negrilla, la primera parte, me gustó mucho, porque dice, el egoísmo te hace a ti mismo tu Dios.
esa aseveración, eso está bien poderoso. Cuando el egoísmo se apodera, te hace a ti mismo tu propio Dios. Y eso es sumamente peligroso. Hay una frase adicional que quiero traer, ya voy por las 7. Y es que por esto necesitamos ser intencionales en entrenar nuestro amor al prójimo. El tema del evangelismo tiene que centrarse en el amor hacia la gente, la compasión. El egoísmo lo que va a hacer es que desconecte una cosa de la otra. Y como viene hablando el libro desde el principio, y lo puedo ver dentro de lo que es la figura de Cristo, si el amor no sobreabunda en la iglesia, de ninguna manera vamos a poder tener el ministerio evangelístico manifestado en medio de nosotros. ¿Sabes por qué? Voy contigo, pastor. ¿Sabes por qué? Porque no que tenga que ser con las bocinas y lo demás, pero vamos a decir que pues es lo que estamos usando. Sin amor, tú no tienes pasión para servir aún para hacer eso. ¿Ok? Y dentro de un paréntesis, para ampliar eso, un paréntesis, ¿verdad? Algo aparte, la función de Lucifer en ese lugar celestial, con la multitud de contrataciones, lo que hizo fue tratar de desconectar a todos esos ángeles de la verdadera fuente. Eso fue exactamente lo que pasó. Y que comenzaran a pensar en ellos y no en aquel al que servían desde la creación de ellos en el reino del cielo. Y me acuerdo una historia que, aunque quizás no está muy relacionada a lo que estamos hablando, pero algo bueno siempre se puede sacar. Y es que, y usted sabe esta historia, yo voy a decir el principio y usted ya de ahí hace y la tiene. Esta famosa persona, este famoso contratista que habla con su empleado y que va a retirarse y le dice, construye esta casa. Y como ya se va a retirar, dice, a esta es que yo le voy a sacar mi retiro. Y hace la casa, en vez de con varilla de media, con un cuarto. Y en vez de, estoy diciendo lo que eras aquí, en vez de 5,000 libras de presión, pues vamos a tirarle culé en la torta. O sea, para sacar y sacar y sacar. Y al final, el contratista le dice, toma, esta es la casa para tu retiro. Hay veces que cuando pensamos con el egoísmo, nos podemos perder de bendiciones tan grandes en el reino. No, pero está bien. Eso, déjemelo a mí, eso es para mí nada más. Yo soy el único carnal aquí, como yo digo, ¿verdad? Página 152 al final, un segundo o una segunda área que hay que cuidarse es la indiferencia. Ese es el número 8. Es otro enemigo de lo que es lo evangelístico. De hecho, esto va ligado a lo que es el amor. Cuando no hay amor, somos indiferentes. Oye, cuando tú ves a alguien afuera, ciertamente no le vamos a poder dar dinero a todo el mundo. Esa es la realidad. Porque si no, vamos a tener que hacer un préstamo, ¿verdad? Y más cuando es todos los días. Pero que a mí no me duela ver esa persona en esa situación y que haya momentos donde yo pueda ministrar de una u otra forma. ¿Sabe qué? Quizás yo no pueda todos los días, pero hoy Dios me usó a mí. Y mañana Dios usó a Joané. Y al otro día Dios usó a Bill Mari. Y al otro día utilizó a Pastora. Y al otro día utilizó a Nelson. ¿Vio? Pero tiene que haber ese amor y no podemos estar indiferentes. Y no meramente debemos tener la visión de se lo buscó. Y como se lo buscó, que busque, porque eso no fue lo que le enseñaron.
Porque cuando tú y yo estábamos perdidos y pecados, también nos habíamos buscado un revolú feo. Pero aún así, Dios nos rescató. Nosotros teníamos una peste a pecado. Y teníamos una peste a mundo. Y estábamos tan y tan perdidos sin esperanza. Pero Dios nos dijo, allí está Casamos en Restauración. Y no quiso ir que se resuelva. ¿Sabe qué? No. Le sigue enviando los de Casamos en Restauración. Les envía a los de MI. Les envía a los de la Incorporada. Les envía a los de Asamblea. Le envía a todo el mundo. ¿Por qué? Porque Dios no es un Dios indiferente. Y nosotros como evangelistas no debemos tener ese no debe ser una obra. Porque la Biblia habla del fruto del Espíritu y las obras de la carne. ¿Ok? En Gálatas capítulo 5. Esa obra, aunque no está descrita dentro de las obras de la carne, pero le voy a llamar así, esa obra no debe estar en nuestro corazón. Principio número 9, página 163 dice, la indiferencia es una expresión sutil del odio. Esto a mí me partió, ¿sabe? Esto a mí me barató porque yo dije, ¿cómo es que el ser indiferente es manifestar odio? Eso está bien poderoso. Un corazón endurecido. Cuando yo lo vi así, yo dije, no, esto es otra cosa. Dice, la indiferencia es una expresión sutil de odio y esta provoca una falla en tu diseño, ya que fuiste creado a imagen de un Dios que jamás fue indiferente, abraza a todos como son y con ese amor los lleva a como deben ser. Mire, ¿sabe qué? Coja eso, haga lo suyo y esa es la idea central del evangelista. Esa es la idea central del evangelista. De verdad se lo digo. Es que está tan y tan poderoso que a mí me gustaría que usted lo ponga en un lugar donde todos los días lo vea para que no nos hagamos indiferentes, porque la familiaridad con nuestra buena posición espiritual nos puede llevar a ser fariseos fácilmente sin darnos cuenta. Y que hasta incluso defendamos nuestros pensamientos farisaicos. Y no sé si esas palabras son reales. Sí, pero si no, apúntamela en la Real Academia Española y ponga que se dijo aquí primero. Ese pensar farisaico, sin darnos cuenta, lo espiritualizamos y decimos que hasta vino de Dios. No es posible que nosotros entremos en una indiferencia que entorpezca el que podamos abrazar a todos como son. Mire, yo sé que podemos fácilmente decir, abrace al de la calle y demás, pero hay gente limpia que la gente no quiere abrazar. ¿Cómo es? ¿Es una palabra? Sí. Está bien. Hay gente limpia que la gente no quiere abrazar porque piensa que o se contamina o piensa que estás aprobando su vida. Hay una persona que yo saludo y cada vez que la veo o cada vez que lo veo, lo abrazo fuertemente. Y lo agajo así, sin miedo ninguno. Y le digo, papi, ¿cómo tú estás? ¿Estás bien? ¿Tú estás bien? Y es una persona que ha decidido ir en contra del diseño que Dios estableció en relación a su sexualidad. Y hay gente que no abraza a personas como esas porque dicen o porque piensan o temen que alguien al verte abrazándolo afecte tu reputación como cristiano,
porque estés aprobando una vida desordenada. Pero abrazar con pasión a una persona como esa y decirle que lo ama y preguntarle cómo estás, no es aprobar su vida, es mostrarle el amor de Dios. Para que sepa que Dios no es indiferente con él. Y que para nada mi abrazo endosa la decisión que ha tomado que está en contra de la palabra. Pero eso es un gran evangelismo. Abrazar a alguien que en definitiva va rumbo a la muerte, no la estás aprobando y le estás diciendo lo que te está abrazando es vida. Acuérdate de este abrazo de vida. No, pues yo me voy con eso es mío. Y eso lo tiene ahí en la página 163 y es el principio número 9. Y aquí tengo 3 que están como que conectados en la página 164. Y tenemos ahí hasta unos versos bíblicos que estoy seguro que pudieron compartir de alguna forma. Y en la primera línea arriba, y yo estoy compartiendo la perspectiva pastoral, y si de alguna manera usted desea insertar una aportación, bienvenida es. Mire lo que dice ahí. La compasión nos conecta con la necesidad y el poder nos hace suplirla. Cuando tú te conectas con la necesidad, el poder entra en acción. Señor, lléname de tu poder. ¿Para qué? Para verte como He-Man con el poder de Grayskull. Para demostrar que de momento te vuelve bien fibroso. La manifestación del poder es porque hay una necesidad. Porque hay un débil que necesita fortalecerse. Porque hay un enfermo que necesita ser sano. Porque hay alguien roto que necesita ser restaurado. Entonces, cuando tienes esa compasión evangelística y te conectas con la necesidad, el poder de Dios, mira, Dios no lo hace ni por ti. Dios no lo hace ni porque ayunaste. Dios no lo hace ni porque estudiaste Biblia y Dios tiene que respaldar lo que estudiaste o Dios tiene que respaldar las horas que oraste. Ore. Eso le afina su oído. Ore. Eso le permite sensibilidad. Perfecto, pero ¿sabe qué? La realidad es que el orar más y estudiar más Biblia no manifiesta el poder de Dios. Esa es la realidad. Yo quisiera decirle algo distinto, pero la manifesta ahí. Yo recuerdo, ¿verdad? Yo recuerdo que en un momento dado, hace muchos años atrás, se escuchaba mucho esto. Si el pastor quiere que yo ministre, tiene que avisarme con cierto tiempo de anticipación, porque tengo que irme en ayuno a ver qué Dios quiere que yo diga. Y yo voy a ayunar para que entonces, hay que ayunar para que el poder de Dios se manifieste. Yo tengo una pregunta. Yo tengo una pregunta genuina. Si para orar por Abby yo tengo que ayunar una semana, ¿cuánto tengo que ayunar para orar por un perdido? ¿Entendió el concepto? ¿Lo entendió? ¿Sabe? No, tienes que avisarme con tiempo para yo prepararme para hablarle a la gente que ya sabe. Para hablarle a la gente que ya sabe. ¿Tú sabes lo que es eso? Que yo tienes que avisarme por lo menos 2 semanas para prepararme para hablarle a gente que ya sabe. Y te pregunto, tú no le hablas a nadie del evangelio en tu vida, porque si yo tengo una necesidad,
hay una necesidad, lo veo llorando y demás, dame 2 semanas y vengo a ministrar tu necesidad en 2 semanas. No, gente, hay una conexión por compasión, hay una necesidad y Dios manifiesta su poder, no por lo que tú puedas hacer, sino por quien Dios es. ¿Usted sabe qué? Yo he visto gente que no le sirve a Dios orando por otro y Dios hace el milagro. ¿Y cómo lo explicamos? Ay, pastor, no es posible. Pues yo lo he visto. Yo lo he visto. Entonces, gente, yo sé que yo digo esto frente a 2 o 3 y me apedrean. Perfecto. Pues, ¿qué hacemos con lo que he visto? ¿Qué hacemos con lo que Dios ha tornado en bendición? Pastor, pues chévere, vámonos todo el mundo al mundo, vamos a orar por gente por ahí, no importa. Si ese es su pensar, usted no está convertido en nada. Usted tiene el corazón en el mundo todavía. Pero Dios en su infinita gracia ha hecho que la compasión conecte con la necesidad y eso mueva el corazón de Dios. No es cuán santa la persona, Imagínate tú y yo que hemos sido alineados al reino de Dios. ¿Me vas a decir a mí que Dios no puede hacer el milagro? Con eso, esto está bien poderoso, de verdad. De hecho, en Hechos capítulo 11, verso 21, ahí hay algo bien chévere. Dice, y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió el Señor. Yo te aseguro que esa gente no tenía no tenía los expositores, ni tenía comentarios bíblicos, ni diccionarios bíblicos, no había nada de eso. ¿Sabe lo que había? Una experiencia genuina con Dios. No, pero yo sigo para adelante. En el segundo párrafo, casi al final dice, el mismo Señor nos dejó claro que las señales iban a seguir a los que vivían en estos niveles de fe. De hecho, dice la Biblia, estas señales seguirán a los líderes. O van a seguir solo a los pastores. Estas señales seguirán, dice la Biblia, a los que creen. Marcos 16, 17 y 18. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Qué poderoso esa función evangelística manifestando el poder de Dios y que yo entienda esto y que sepamos y no quiero con esta expresión que yo sé que va a ser un poco fuerte, mi expresión no va a minimizar ni a ridiculizar la función de este caballero. Pero Puerto Rico no tiene que depender de Brian Caro para que las almas sean salvas, ¿sabes? Gloria a Dios por lo que Dios lo está usando. No estoy tirándole. Pero yo no puedo centrar el movimiento de Dios en una sola persona. No es posible. Cuando yo hago eso, yo me estoy desconectando y no estoy creyendo en que estas señales seguirán a los que creen. Y los que creen, estamos aquí. ¿Alguien cree aquí? Bien. Y dentro de la misma dinámica, en el último párrafo abajo, desde la segunda línea, dice: Jesús establece el orden. No seguimos las señales para creer que Dios está con nosotros. Estas nos siguen porque creemos y otros ven que Dios está con nosotros. Entonces eso es importante para ti como evangelista. Las señales, no seguimos las señales para creer que Dios está con nosotros.
¿sabe qué? Usted ministre y olvídese, ya. Ministre y olvídese, haga lo que tenga que hacer. Dios se va a encargar de mostrar lo que Él quiera mostrar. Pero usted no tiene que vivir tratando de probar que Dios es Dios. No se meta en la cabeza de que usted es el Elías que tiene que hacer bajar fuego del cielo para que la gente de verdad acepte al Señor como su Salvador. Puede que en una administración suya nadie vea a nadie ser sano ni nada de esa vaina. Nada de eso ocurra. Pero hay algo todavía mucho más poderoso detrás, que Dios salva un montón de gente. Y hay gente que porque no hace descender el fuego del cielo, no comparte una palabra, porque no estoy al nivel. Después de Gille Ávila, no va a haber ningún evangelista que se levante como ese hombre. Esa palabra, aunque la entendemos en nuestra humanidad, es completamente equivocada. Yo la puedo entender. Yo sé lo que estamos queriendo transmitir. De hecho, estamos honrando la vida de un hombre que Dios usó poderosamente. Pero decir, esos tiempos de Gille no vuelven, lo que está diciendo es que yo no estoy dispuesto a manifestar a Cristo como lo hizo Gille. Que yo tengo que tener el mismo anhelo, el mismo deseo de conectarme, la compasión, para manifestar el poder de Dios. ¿Por qué? Porque Él dijo que Él iba a hacer que las señales te siguieran. Pero cuando vamos para tratar de probarle a la gente que Dios es Dios, estamos fallando. Simplemente hable de Cristo, las buenas nuevas, y Dios se va a manifestar con los que creen. Y si luego alguien se contagia, gloria a Dios, amén. Página 166 dice, este es el segundo párrafo, casi en las últimas 3 líneas. Cuando fluyes en la dinámica del cuerpo, tienes un cheque en blanco que contiene los recursos del cielo para ser entregado en la tierra. ¿Sabes qué me gusta de esto? El tema de un cheque en blanco. Tú mismo decides cuál va a ser el límite de Dios. Eso está brutal. Tú mismo decides cuál va a ser eso. Y yo quiero que tú sepas que yo prefiero dejar el cheque en blanco y simplemente mostrarlo. Y decir, este va a pagar. Tranquilo, eso está cubierto. Nosotros sabemos que Él va a venir a pagar. Es como el famoso Black Card, que cuando la gente le dice, eso es por ir para abajo. Yo tengo una, pero no es... Pero no es de eso, es de la Cyber. Por si acaso la ve por ahí. No es la Cyber, está bien. Si acaso no se asuste. Pero qué bendición es saber que yo entiendo al trabajar como un cuerpo, no de manera individual o egoísta, el saber que Dios se va a encargar de hacer funcionar lo que haya que funcionar. No se preocupe por los resultados. No se preocupe por los resultados. Simplemente trabaje. Dios se va a encargar de hacerlo todo. Si no creímos, voy a leer un poco más, porque tengo algunas cositas más ahí. Me quedan 10 minutos. Si no creemos que fuimos equipados por Dios para manifestar su poder, será imposible vivir esta realidad. Tú tienes que creerlo. ¿Y sabe cuándo lo crees? Cuando tienes identidad de hijo. Si no tienes identidad de hijo, imposible, no lo vas a lograr. A mí me gusta hablar mucho del Salmo 23, porque vas del pasto a la mesa. Y yo siempre me he preguntado, ¿cómo se ve una oveja sentada en una silla de una mesa? No sé, ilústreme. Porque empieza hablando de que tú me llevas a los pastos, pero luego dice que me sientas a la mesa. O sea, vengo de oveja, porque esa es la ilustración, ¿verdad que sí? Y luego estoy en una mesa. Y yo me imagino, es que siempre lo he hecho, me imagino
La oveja tiene que ser algo bien difícil. Sentarla en una mesa, imposible. Es que hay una transición de identidad. ¿Está listo para esto? Donde dejé de tener una identidad de animal y ahora tengo una identidad de hijo. ¿Vio eso? Eso está, no sé, yo me lo disfruto, yo sabe. Por eso en parte yo digo, hay que ver cómo usted quiere ser tratado. Como una oveja. Fíjese que yo no dije animal, eso lo dijo usted. Como una oveja o como un hijo. Los hijos fluyen en lo evangelístico y como tienen herencia, saben el cheque con el que andan. Lo saben. Y no solo lo saben, lo creen. Lo creen y por eso van con esa seguridad. Pastor, lo que pasa es que usted no sabe de dónde yo vengo. Yo no tengo, sabe, usted fue criado en el evangelio. Si usted supiera de dónde yo salí, de aquello, lo otro. Aquí vamos. Principio 14, página 166. Los discípulos eran personas limitadas que no comprendían la plenitud del propósito para el cual Dios los había creado. Luego del discipulado intensivo de Jesús de 3 años, no solo fueron desafiados a predicar el evangelio y a realizar las obras de las que había modelado, sino que comprendieron que tenían libre acceso a la fuente del poder celestial. Esto es poderoso. Por eso luego se escribe un corito que sale de la Biblia: con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. No era la sombra ni tampoco Pedro, era porque Pedro no tenía el espíritu del Nazareno. La identidad. Que ni siquiera los tocaba, sino que era un tema de la sombra. De hecho, eso en una predicación me gustó porque decía: la sombra es sinónimo de que había luz. No era ni la sombra, era la luz. Pero no, déjalo ahí. Eso está bien poderoso. Hay que entender la identidad que tenemos. Cuando tú tienes una verdadera identidad, tú no vas a tener problemas para fluir en evangelismo. Tú sabes que, bueno, te apasiona. Como 15, y me quedan 2, me gustó el título de la página 167. El título. Quisiera decir tantas cosas, pero el título. El Espíritu Santo te hace como Jesús. Cuando yo leí eso a mí me impactó. El Espíritu Santo te hace como Jesús. Como que me recordó. Es que es tan bello cuando tú vuelves al principio, a cosas tan simples. Porque eso simple se produce tanta bendición. Que yo se lo dejo ahí para que usted se lo lleve en el corazón. ¿Sabe por qué? Porque eso del principio hizo que usted le predicara vida. Y llegó un momento dado que la familiaridad fue poniéndole un bozal. Y no puede ser. Página 169 arriba. Lo que el maestro está expresando es que una iglesia llena del Espíritu es el siguiente nivel que llevará las obras de Cristo y su evangelio a otra dimensión de poder. Nosotros necesitamos que la iglesia opere en el poder que la Biblia dice que la iglesia tiene. No podemos ser como esas iglesias del libro de Apocalipsis. Tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Y cierro con la página 160. El principio número 17. 170. Una de las excusas que aparecen a la hora de activar el evangelismo y conectarnos con los perdidos es que nosotros no somos así. Eso está bueno. Para el que todavía sigue diciendo, no, es que yo no soy así. Imposible. Mire lo que ocurre en el libro de los Hechos. Está ahí. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, o sea, eran vulgares,
se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Podían reconocer que habían estado con Jesús. Porque habían estado con Jesús. Esa es la clave. Lo dice ahí. Y les reconocían que había estado con Jesús. La clave de esto es el encuentro. Si hay un verdadero encuentro, el evangelismo se te sale, no importa qué. Esto está bien demasiado. Esto está bien demasiado, bien demasiado. Mira esto, mira esto. ¿Puedes notar lo que sucede en la persona más vulgar cuando es llena del Espíritu Santo? Eso está bien poderoso. La única forma que una persona vulgar pueda ser llena del Espíritu Santo es porque tuvo un encuentro. ¿Tú tuviste un encuentro con Él? Esa es la pregunta. ¿Yo tuve un encuentro con Él? Si tú y yo tuvimos un encuentro con Jesús, muchachos, se supone que el tema del evangelismo no sea tema de discusión para ver si lo hacemos o no lo hacemos. Y señoras y señores, les compartí la perspectiva pastoral del ministerio del evangelismo. Me interesa la próxima trabajar la perspectiva pastoral de lo apostólico. Que conste que puede que lo que yo haya compartido sea exactamente lo que el pastor compartió. Pero quiero compartirte la perspectiva pastoral de estos ministerios. Siempre me gusta insertarlo. Porque yo quiero que usted sepa lo que el Señor viene ministrando a mi corazón. Y que lo conozca, además de que está aquí, que conozca ese extra de parte del pastor, porque esto, compartiendo el sentir de Dios a través del pastor, va a hacer que la iglesia se mueva en esa visión. Es importante. ¿Hay evangelistas en la casa?